Buenos días, estudiantes del cuarto grado de secundaria. Les habla el profesor Guzmán y vamos a continuar con el reforzamiento de la semana 14. Tema 12. Energía que permite la vida. La competencia a trabajar seguirá siendo, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. A ver, la primera actividad. El tema es de qué manera las células de nuestro cuerpo obtienen energía. Ustedes saben que nosotros al consumir diferentes tipos de alimentos, estos alimentos nos van a producir energía. Y esta energía nosotros la vamos a utilizar para caminar, para hacer la tarea, para pensar, o sea, para realizar cualquier actividad. Ustedes esto ya lo saben de antemano, ¿verdad? El comer diferentes tipos de alimentos nos van a producir energía para hacer una actividad. Muy bien. Una pregunta que estaba en el texto de la web es, ¿qué problema tiene la familia del señor Genancio? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Por qué crees que han acumulado tanta masa corporal? Cuando se refiere a masa corporal es que han subido de kilos, ¿verdad? De peso. A ver, aquí, la situación. El señor Genancio y su familia viven en el departamento de Junín. La familia de Genancio se dedica a la siembra y cosecha de papa. Este es el alimento que más consume la familia. En los últimos meses, toda la familia cumplió la cuarentena y se quedó en casa con actividades limitadas. Hace unos días notaron que la ropa ya no les quedaba como antes, ya que han aumentado de peso. Roberto, el mayor de sus hijos, llevó a casa una balanza para que todos se pesaran. La familia de Genancio se han sorprendido mucho porque han aumentado entre 3 y 5 kilos. Roberto recordó sus clases de ciencia y tecnología. Él sabe que los alimentos contienen la energía que nuestro cuerpo necesita para realizar actividades y que nuestro organismo la transforma. Sin embargo, tiene muchas dudas. Ayúdalo a responderlos. Entonces, chicos, esto es una situación que se está presentando en esta familia, ¿verdad? Dicen. Para empezar, durante la cuarentena, dice que han tenido actividades limitadas, es decir, que quizás no han salido a trabajar al campo o no han hecho ningún tipo de ejercicio que comúnmente lo hacían al trabajar. Consumían papa y papa que contienen o que contienen alto grado de carbohidratos. Y entonces, ¿qué está sucediendo con la familia? ¿Por qué han subido de peso? Entonces, para responder esas preguntas, vamos a responder otras preguntas. Yo sé que la gran mayoría ya más o menos sabe la respuesta, pero vamos a reforzar esas respuestas. ¿Ya? A ver, tenemos entonces que conocer qué es energía, qué es respiración celular, qué es metabolismo para responder esas preguntas anteriores. Ojo que todas las respuestas deben tener fundamento científico. A ver, ¿de qué manera los alimentos nos proporcionan la energía que necesitamos? Y si consumimos muchos alimentos, ¿a dónde se va toda esa energía? ¿Verdad? Entonces, al conocer las respuestas de esta pregunta, ya vamos a poder responder estas preguntas. ¿Cuáles son las causas del problema y por qué crees que han acumulado tanta masa corporal? Ya a ver, chicos. Empezamos. Para empezar, ¿de qué manera los alimentos nos proporcionan la energía que necesitamos? Para comenzar, todo alimento van a tener nutrientes, ¿verdad? Unos alimentos van a tener mayor nutriente que otros, eso lo sabemos. Entonces, para nosotros tener nutrientes necesariamente debemos de conocer los macronutrientes. Entonces, los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, que son grasas. Los carbohidratos los vamos a encontrar en el trigo, en los fideos, en las frutas.
en los panes, en la papa. Las proteínas los vamos a encontrar en el huevo, en las carnes, en la leche. Los lípidos, que son las grasas, los vamos a encontrar en algunas frutas, en el aceite de oliva. Ojo, cuando hablo de lípidos, que son grasas, recuerden que hay varios tipos de grasas. Nuestro cuerpo necesita grasa, pero recuerden que hay grasas saturadas y grasas insaturadas. Lo recomendable para nuestro organismo es alimentarnos de grasas insaturadas. Evitar las grasas saturadas. Eso hemos hablado en clases anteriores. Entonces, se llaman macronutrientes porque hay nutrientes en grandes cantidades. Entonces, nosotros al alimentarnos se van a realizar ciertos procesos en nuestro sistema digestivo. Y esos alimentos se van a convertir en nutrientes. Nuestro sistema digestivo y todos los órganos que lo conforman se van a encargar de obtener los nutrientes. Y ser llevados todos esos nutrientes ¿a dónde? A la célula. Entonces, de ahí parte todo. Entonces, esos nutrientes van a llegar a nuestra célula. Recuerden que esos nutrientes van a llegar por medio de la sangre a nuestras células. Entonces, ¿qué hace nuestra célula? Nuestra célula tiene un proceso llamado metabolismo. Entonces, el metabolismo es un conjunto de reacciones donde esos nutrientes que van a ingresar a la célula van a ser transformados en energía gracias al metabolismo de la célula. Entonces, esa energía va a ser utilizada para todas las actividades celulares y todas las actividades que vamos a hacer nosotros. Entonces, esa es la forma de cómo los alimentos proporcionan energía. Vamos a ahondar más en esta palabra metabolismo más adelante. Entonces, y si consumimos muchos alimentos, ¿a dónde se va toda esa energía que no gastamos? Entonces, para explicar esto vamos a esta imagen. A ver, hemos dicho que cuando consumimos diferentes tipos de alimentos nos dan aporte de energía, ¿verdad? O sea, nos dan energía. Recuerden, unos alimentos nos dan más energía que otros. Entonces, así como nosotros estamos consumiendo o estamos consumiendo energía mediante los alimentos, o sea, los alimentos nos están aportando energía a nuestro cuerpo, nosotros también debemos gastar esa energía. ¿Para qué? Para estar equilibrados, con el aporte y gasto de energía, equilibrados. Entonces, para nosotros gastar energía, no solo debemos estudiar, pensar, sino debemos hacer actividad física, ¿verdad? Hacer diferentes actividades físicas para gastar esa energía que estamos consumiendo mediante el alimento. ¿Qué pasa si nosotros tenemos gran aporte de energía? Es decir, comemos bastante alimento, pero no hacemos actividad de energía, es decir, no gastamos esa energía. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Aparecería la obesidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa energía? Se va a acumular en la grasa, o sea, va a haber aparición de grasa en algunas zonas, como el abdomen, en la cintura. Entonces, a la pregunta, ¿a dónde se va toda esa energía que no gastamos? ¿A dónde se va? A diferentes partes de nuestro cuerpo acumulando grasa. Recuerden que la grasa conserva la energía, es un reservorio de energía. Cuanto más nos alimentamos, más energía vamos a tener, pero no los gastamos, se va a ir acumulando en forma de grasa. Recuerden, entonces, no es comer por comer. Debemos alimentarnos bien y también hacer actividad física para gastar esa energía. Muchos dicen, ¿no? Si soy obeso y me pongo una faja, voy a bajar de peso. Eso es falso. Para que tú quemes grasa o bajes de peso, necesariamente debes hacer actividad física, gastar energía. A medida que tú estás gastando energía, esa energía se va a ir obteniendo de la grasa acumulada. Seguimos con otra pregunta. ¿De qué manera el cuerpo transforma los nutrientes en energía? Aquí me hablan de nutrientes. Y si hablamos de nutrientes, debemos hablar de alimentos, ¿verdad? Entonces, a ver, necesitamos ingerir alimentos.
micronutrientes y macronutrientes. Recuerden que en los alimentos hay micro y macronutrientes. Los micronutrientes, ¿quiénes son? Los minerales, las vitaminas. Micros, ¿por qué? Porque se encuentran en bajas cantidades o en tamaños pequeños en los alimentos. Y macronutrientes se encuentran en grandes tamaños o en grandes proporciones en los alimentos. Micronutrientes, las vitaminas, ¿verdad? Los minerales. Los macronutrientes son las proteínas, grasas y carbohidratos. Los carbohidratos son conocidos como glucosa, azúcar. A ver, nosotros al ingerir alimentos, ingerimos por la cavidad oral y van a participar muchos órganos, muchas glándulas para transformar esos alimentos en nutrientes. Recuerden que va a pasar por la boca, luego por la lengua, por el esófago, faringe, hígado, estómago, intestino, páncreas. O sea, van a intervenir todos. Esos alimentos los van a ir transformando en nutrientes, van a ir degradándolos a nutrientes, que son partículas pequeñas. Recuerden que esos nutrientes van a ir ¿a dónde? A las células. Entonces, una vez que ya se haya obtenido los nutrientes y va a llegar al intestino delgado, el intestino delgado va a tener la función de absorber esos nutrientes y ser llevado a la sangre. Entonces, en el intestino delgado se va a producir eso. En el intestino delgado tiene esa conexión con la sangre, con el sistema circulatorio. Entonces, en el intestino delgado es donde se va a absorber los nutrientes y van a ser transportados por la sangre. Ahora, ¿quién de todos estos macronutrientes nos proporciona mayor cantidad de energía? Los carbohidratos, la glucosa. Ellos nos proporcionan la mayor cantidad de energía. Es por eso que vamos a hablar de la glucosa ahora. Entonces, esa glucosa, que son los carbohidratos que ya hemos dicho en qué alimentos se encuentran, en los panes, en los fideos, en las papas. Entonces, esa glucosa sufre reacciones dentro de la célula. O sea, recuerden, cuando hablamos de energía, necesariamente debemos hablar de la célula. En la célula es donde se va a producir la energía, no en un órgano en general, en la célula. Entonces, esa glucosa sufre reacciones. Recuerden que esa glucosa viene a ser un nutriente. Llega a la célula y dentro de la célula, mediante el proceso de metabolismo, van a sufrir un montón de reacciones. Entonces, esa glucosa va a sufrir reacciones dentro de la célula y se transforma en ATP. Cuando nosotros escuchemos esta palabrita ATP, ATP es una molécula que conserva gran cantidad de energía. Ustedes relacionan nada más con ATP igual energía, relacionan. ATP significa adenosín trifosfato. Seguimos. Entonces, recuerden que la glucosa necesita oxidarse. Y para oxidarse, o con qué elementos se oxida un objeto, por ejemplo, ¿no? El metal o el plátano o la manzana. Ustedes al comer una manzana o un plátano, si lo dejan a la intemperie unos segundos o unos minutos, automáticamente cambia de coloración, ¿verdad? Eso quiere decir que se está oxidando. Entonces, para que algo se oxide, necesariamente tiene que entrar en contacto, ¿quién? El oxígeno. Entonces, la glucosa también necesita oxidarse. Y para eso, ¿quién interviene? El oxígeno. Pero ustedes me dirán, ¿y si la glucosa está dentro de la célula, cómo va a haber oxígeno ahí? Es por eso que nosotros también respiramos. Recuerden que mediante el sistema respiratorio nosotros estamos obteniendo oxígeno y ese oxígeno llega hasta la célula. La célula también respira. Entonces, cuando esta glucosa se oxida también está produciendo gran cantidad de energía, ATP. ¿Y quién hace esta función de respiración en la célula? Un orgánulo llamado mitocondria. Entonces, seguimos. Entonces, recuerden que de qué manera el cuerpo transforma los nutrientes en energía cuando estos nutrientes ingresan a la célula, ¿verdad? Especialmente la glucosa, que es un carbohidrato. La glucosa se oxida gracias al mitocondrio o a la mitocondria y este produce gran cantidad de energía, ATP. Recuerden que para hacer todo este proceso tiene que pasar por el sistema digestivo, por un proceso de la digestión
donde los nutrientes van a ser procesados en sustancias más pequeñas y pasar a la sangre, ¿verdad? Lo que expliqué anteriormente con el intestino delgado. Pues, todo eso es lo que pasa para que los nutrientes se transformen en energía. ¿Qué es el metabolismo celular? Y diga qué son el anabolismo y catabolismo. Seguimos hablando de metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo celular, recuerden, estamos hablando dentro de la célula. Entonces, metabolismos son un conjunto de reacciones químicas. ¿Y quiénes ayudan a hacer estas reacciones químicas? Las enzimas. Recuerden que cuando ustedes escuchan las palabras enzimas, las enzimas ayudan a que las reacciones químicas sucedan, o que las reacciones químicas funcionen o se realicen más rápido. Entonces, metabolismo son reacciones químicas. ¿Dónde sucede? Dentro de la célula. Entonces, el metabolismo es un proceso importante porque proporciona energía a un ser vivo y le permite realizar todas las funciones vitales como moverse y respirar. Para que ocurra el metabolismo celular, ¿qué se necesitan? El alimento, ¿verdad? Nosotros debemos alimentarnos para producir nutrientes. ¿Y qué más? El oxígeno que respiramos. Entonces, metabolismo son reacciones químicas donde se produce energía. ¿Dónde? En la célula, gracias a los nutrientes y el oxígeno. Y recuerden que para que haya energía, ¿quién es el que interviene? Un orgánulo llamado mitocondria, que podríamos decir que es el pulmón de la célula, porque es el encargado de la respiración. Entonces, el metabolismo celular implica modificación, porque va a modificar las moléculas o micromoléculas que van a estar en la célula. Ruptura, es decir, que van a desarmar esas moléculas. Y síntesis de moléculas, es decir, van a crear nuevas moléculas. Entonces, recuerden que las moléculas se rompen y se construyen nuevas moléculas que sirven para la vida de las células. Eso hace el metabolismo. Van a ingresar nutrientes en forma de moléculas, lo van a romper, lo van a modificar y van a crear nuevas moléculas. ¿Para qué? Para que el metabolismo siga, para que la célula y sus organelos sigan funcionando y para que nosotros también podamos realizar un montón de actividades gracias a la energía que produce esta célula. ¿Qué son el anabolismo y catabolismo? Cuando se realiza el proceso de metabolismo, se está realizando también estos dos procesos, cata y anabolismo. Cata significa degradar, ana significa formar. Cuando hablamos de catabolismo, es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples o sencillas. Es decir, hay moléculas grandes, hay sustancias grandes complejas. Mediante el catabolismo, estas sustancias complejas lo convierten en sustancias sencillas, en sustancias pequeñas. Recuerden que en el metabolismo también había modificación y ruptura de moléculas. Esto lo hace el catabolismo. Y el anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples. Es decir, como el catabolismo dejó en sustancias simples, ¿verdad? Sustancias pequeñas, el anabolismo, esas simples, esas pequeñas lo van a transformar en grandes, en complejas. Porque recuerden, durante el metabolismo se va a modificar, se va a romper y se va a crear moléculas. Eso lo hace el catabolismo. Rompe las moléculas en pequeñas y el anabolismo, esas pequeñas lo convierten en grandes, formando otras moléculas que le van a servir a la célula. En el catabolismo se va a liberar o ganar energía para romper moléculas. Recuerden que esta energía siempre va a estar representada por ATP. Y en el anabolismo se consume energía para construir moléculas. Entonces, en el catabolismo se libera, va a haber ganancia de energía. En el anabolismo va a haber pérdida de energía. Y esa energía son moléculas de ATP, adenosín trifosfato. ¿Qué papel tienen las enzimas en los alimentos? Hace un rato hemos dicho que las enzimas van a ayudar a que las reacciones sean más rápidas, ¿verdad? Mediante el metabolismo se producen un montón de reacciones químicas. Esas reacciones químicas son gracias a las enzimas. Las enzimas son proteínas que se producen al interior de los seres vivos, segregados por glándulas de nuestro cuerpo.
Nosotros vamos a tener enzimas en nuestro cuerpo. ¿Dónde vamos a tener enzimas? En la boca, en el estómago, en el páncreas, en el estómago, en el intestino delgado. O sea, vamos a tener un montón de enzimas. Entonces, ¿qué hace estas enzimas? Aceleran las reacciones químicas, disminuyendo la cantidad de energía necesaria para activar una reacción. O sea, gracias a estas enzimas vamos a ahorrar energía y que las reacciones químicas dentro de las células sean más rápidas. Recuerden que cada enzima actúa sobre un solo tipo de nutriente y nosotros tenemos varios nutrientes, ¿verdad? Entonces, como tenemos varios nutrientes, también vamos a tener varias enzimas. Entonces, cada enzima es necesario que tenga o que esté o su entorno contenga una acidez específica. O sea, su ambiente debe ser ácido. Si no tiene esa acidez, esa concentración de acidez, obviamente la enzima no va a funcionar o quizás actúe parcialmente. Entonces, si esa enzima no actúa bien al 100%, los alimentos no van a ser digeridos en su totalidad. Es decir, vamos a desperdiciar nutrientes. Todos los nutrientes que están en los alimentos no los vamos a consumir al 100%. O sea, las enzimas se van a encargar de eso. Deben funcionar bien. Entonces, la digestión permite que el cuerpo metabolice los nutrientes necesarios para realizar todas las funciones vitales. Entonces, para que metabolice todos los nutrientes, las enzimas deben actuar correctamente. Las enzimas se dividen en tres grupos. Las proteasas, obviamente proteasas, ¿dónde van a actuar? En las proteínas, ¿verdad? Las carbohidrasas en los carbohidratos y las lipasas en los lípidos, que son las grasas. Entonces, todos esos tipos de enzimas van a actuar en cada una de ellas. ¿Para qué? Para romper ese nutriente en moléculas pequeñas y pueda ser asimilado por el cuerpo. Les dejo este cuadrito para que ustedes lo analicen. Un ejemplo, a ver, una enzima que está en la boca se llama heptialina. Actúa sobre los almidones. ¿Cómo reacciona o con qué reacciona? Con mono y disacáridos. Y su acidez, ¿cómo debe ser? Medio ligeramente básico. Recuerden que toda enzima debe tener un medio ácido, un medio específico. Entonces, acá van a encontrar varios órganos y qué enzima trabaja en ese órgano y sobre quién actúa y qué medio va a tener. ¿Qué es y qué papel cumple el ATP en el metabolismo? Cuando hemos dicho ATP, hemos dicho que es una molécula de energía, ¿verdad? Entonces, rapidito. El término ATP es el acrónimo de adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Recuerden que la palabra, la letra P es el símbolo de fósforo, por eso es trifosfato. ¿Ya? No vayan a confundir con ATF, no, es ATP, por el símbolo químico del fósforo, que es P. Entonces, el ATP es un nucleótido formado por una pentosa, una base nitrogenada, que es la adenina, y tres moléculas de ácidos fosfóricos. Cuando hablamos de pentosa nos referimos a un azúcar. Entonces recuerden, el ATP es la principal molécula energética. O sea, si tenemos ATP tenemos energía. ¿Dónde se produce? En todos los seres vivos e interviene en varios procesos. Sintetiza y degrada compuestos, transporte de sustancias, endocitosis y exocitosis. O sea, funciona dentro y fuera de la célula. Movimientos celulares, división celular, transporte de señales entre el exterior e interior de la célula. O sea, si la célula no tuviese ATP, no estaría cumpliendo todas estas funciones. Recuerden que ATP está relacionado bastante a la energía, son moléculas energéticas. Entonces, acá podemos ver la fórmula química del ATP, que está conformado por 3 ácidos fosfóricos, una molécula de azúcar y una base nitrogenada. Entonces,
Para reforzar, ATP es adenosina trifosfato, es un nucleótido, ¿verdad? Formado por una pentosa, base nitrogenada y tres fosfatos. Cuando se rompe un enlace fosfato, se libera gran cantidad de energía que permite las reacciones metabólicas de la célula. Al final el ATP se transforma en ADP, que es adenosin difosfato. Ya tenemos un adenosin trifosfato cuando se convierte en adenosin difosfato. Entonces es importante, ¿verdad?, el ATP para el metabolismo porque va a cumplir todas estas funciones, ¿verdad? Y ya sabemos qué es. Es una molécula energética que va a hacer que durante el metabolismo se cumpla todas estas funciones. Sin ATP no hay metabolismo. En la actividad 2, metabolismo y respiración celular. Recuerden que gracias a la célula, ya que esta célula respira gracias al